Bueno, buen día a todos. Gracias, Andrés, por la invitación. Gracias por recuperar la presencialidad. Con muchos de ustedes nos hemos visto presencialmente, con otros no. Por fin podemos volver a esta práctica habitual que teníamos y muy enriquecedora a veces de vernos presencialmente y contarnos, bueno, qué nos está pasando. No termino de entender por qué arrancamos con política. No lo hablé con Andrés, quizás para arrancar pum para arriba. Voy a tratar de ser todo lo optimista que se pueda en este contexto tan particular, un contexto muy interesante para hablar de política, pero un contexto complejo para hablar de política. Y en algún punto tomo el guante, porque a lo largo de toda la jornada ustedes van a escuchar hablar o reflexionar sobre economía, sobre consumo, sobre tendencias de consumo, tendencias sociales, y en algún punto todas las raíces confluyen en la política, porque la política es la dimensión en la cual tomamos decisiones colectivas. Y a lo largo de los webinars que hemos tenido con ustedes de manera virtual, ustedes saben que yo he puesto mucho el foco en esto de, bueno, cómo estamos tomando decisiones colectivas en la Argentina o cómo no estamos tomando decisiones colectivas en la Argentina, porque en algún punto la resolución de los problemas anida en esa dimensión de la política que se tiene que ordenar, ¿no? Esto de los economistas concluyendo, luego de hacer su crudo diagnóstico de la situación económica argentina, se tiene que ordenar la política, si no, no se puede ordenar la economía. ¿Y qué es ordenarse la política? Bueno, aquí tienen ustedes a un amigo ya conocido, se los he presentado, amigo nuestro, de los politólogos, padre de la ciencia política moderna, David Easton, que a mediados del siglo pasado desarrolló un marco conceptual de análisis de cómo funciona un sistema político. Y me parece tan ilustrativo, porque además es muy sencillo el modelo de Easton, para entender esta coyuntura argentina, que por eso lo vuelvo a traer a colación, ¿no? Recordemos un sistema político, una caja negra, decía Easton. Allí adentro ocurren interacciones políticas, hay actores que interactúan, a la cual ingresan dos inputs, las demandas, lo que la sociedad le pide al sistema político que resuelva, entre ellos la economía, y los apoyos, que son los cotidianos que le damos al sistema político dándole legitimidad. Bueno, este es el sistema que hemos adoptado como sociedad para tomar decisiones, y el que ingresamos cuando vamos a votar, ¿no? Eligiendo representantes para que actúen dentro de esa caja negra y contribuyan al proceso de toma de decisiones colectivas, y por eso Easton me parece muy ilustrativo, porque lo que Easton nos recuerda es que el sistema político produce decisiones. Bueno, obviamente que esto funciona en un modo iterativo, las decisiones retroalimentan en más o menos demandas, si las resuelven, menos demanda, si no las resuelven, más demanda. Los apoyos también obviamente se retroalimentan por las decisiones. Pero la pregunta interesante para hacerse es, en la Argentina, ¿estamos tomando decisiones? Y curiosamente lo de ayer es muy ilustrativo en esto, ¿no? Massa tomando decisiones para resolver la inflación o para mitigar el impacto de la inflación. Muy ilustrativo en esto de en qué medida el sistema político argentino hoy está tomando las decisiones para resolver los problemas de la economía, y seguramente, lo hemos hablado, vamos a concluir que no, que el sistema no está tomando las decisiones para resolver los problemas, y esto tiene razones y motivos políticos. Pero vuelvo a este encuadre de Easton, porque en toda crisis económica hay en última instancia, al final, digamos, un análisis que seguramente nos lleva a pensar que esas crisis son producidas por malas decisiones, pero por falta de decisiones. Si no, recordemos la crisis del 2001, muy sintomática en este sentido. ¿Qué pasaba en el 2001? Nadie se animaba a tomar la decisión. Y la crisis se produjo. Esta crisis tiene características particulares también en ese sentido, ¿no? Da la sensación que nadie se anima a tomar las decisiones de corregir los desequilibrios, el desequilibrio fiscal, el desequilibrio monetario, el desequilibrio cambiario. Hay un sistema político que no quiere o no puede o no sabe tomar las decisiones para resolver los problemas. Y obviamente que esto se ve reflejado en los últimos 10 años. Los últimos 2 años de Cristina, después de la devaluación Kicillof-Fábrega, fue que lo resuelva el que viene. Los primeros 2 años de Macri fue, no, yo no lo puedo resolver ahora porque no llego, tengo que ganar la elección de medio término. Los segundos 2 años de Macri fue, me obliga la economía a tomar las decisiones, corriendo y desordenadamente tomando las decisiones. Los primeros 2 años de Alberto fue la pandemia. No, está en la pandemia, ahora me voy a poner a arreglar la economía. Los segundos 2 años de Alberto, cuando Alberto Fernández quiso tomar una decisión, le implosionó la coalición no estaba en condiciones de tomar las decisiones. Fíjense que son 10 años de no tomar decisiones, que es lo que produce
el sistema político. Y digo, hay razones políticas porque lo que produce, lo que se genera en estas dinámicas de crisis es que en algún momento la resolución de los problemas requiere de un capital político que no se tiene, ¿no? El costo por tomar la decisión es superior al capital político disponible. Y esta es parte de la dinámica que estamos viendo en la escena política, y por eso esto me parece muy ilustrativo. Obviamente que lo que estamos necesitando saber es si el proceso electoral, el ingreso de apoyos, va a permitir una configuración propicia para construir voluntad política, para tomar las decisiones, para resolver las demandas. ¿Qué es voluntad política? No es solamente la idea de cómo resolver los problemas, sino la acción, la capacidad, tener las condiciones para implementar, ejecutar ese plan, esas ideas que intentan resolver el problema. Esto es la síntesis de la situación política hoy en Argentina, independientemente del proceso electoral, por eso me parecía interesante arrancar en este sentido. Vayamos a analizar un poquitito el resultado electoral, todos por ustedes conocido. Acá tenemos el resultado con los porcentajes sobre votos afirmativos, porque, como ustedes saben, en la PASO se cuentan los votos válidos, pues se cuentan los blancos. Allí tenemos los porcentajes sobre votos afirmativos, una elección pareja, pero que bajo la percepción pública no es pareja. Da la sensación que las diferencias, sobre todo del primero con los otros dos, es mayores. ¿Por qué? Porque el primero estuvo muy por encima de la expectativa y los otros dos estuvieron por debajo de la expectativa. El primero ganó, los otros dos perdieron. Y esta parece ser un poco la dinámica que estamos viendo hacia la elección general, pero me interesa que vean esto, que es cómo se ha ido descomponiendo ese sistema bicoalicional que teníamos en la Argentina. Las dos principales coaliciones pierden casi el 40% del caudal y emerge La Libertad Avanza con Javier Milei. Fíjense cómo crece el voto ausente, ¿no?, en estos últimos dos periodos electorales y esta PASO que tuvimos el 13 de agosto. Pero no fue sincrónico el proceso de descomposición de las dos coaliciones. En los primeros 2 años se derrumba el oficialismo, pierde 5 millones de votos, casi el 40% de su caudal. En estos últimos 2 años el que se derrumbó fue Juntos por el Cambio. Y si no, fíjense, bueno, acá tenemos el registro, ¿no? Casi 3 millones de votos pierde Juntos por el Cambio entre General y PASO. Veremos cuánto recupera, cuánto más puede sacar en la General, pero claramente hay un deterioro muy fuerte del caudal electoral de la principal coalición opositora, que es lo que explica la emergencia de La Libertad Avanza. Y fíjense que en este proceso de redistribución de apoyos, no nos olvidemos de lo principal. Tenemos que ver si este proceso nos ayuda a construir voluntad política. Y voluntad política, en algún punto, es la tarea de los representantes políticos. Son ellos quienes tienen que tomar la voluntad popular y transformarla en voluntad política. Voluntad política es capacidad de tomar decisiones colectivas, ¿no?, entendiendo en los términos de Easton. Bueno, fíjense qué interesante este encuadre, ¿no?, porque también acá empezamos a entender un poco por qué estamos terminando como estamos terminando, ¿no? Esto es el 2019, un oficialismo en problemas, Macri con problemas económicos, enfrentaba una elección compleja, de hecho termina sacando 33% de los votos. ¿Qué hizo el peronismo? Que le gusta más ganar que tener la razón. Le juntó 50% de los votos encima, le gana la elección en primera vuelta, resuelve el desafío electoral de esta forma. Es decir, aglutina la voluntad popular y permite construir voluntad política. Es cierto, después alguno de ustedes me dirá, y esto no funcionó, sí, no funcionó, pero en términos de la capacidad de construir las condiciones para tomar decisiones, acá tenemos una escena. Y comparémosla en perspectiva o en espejo con esta escena, en donde también teníamos un oficialismo en problemas, termina sacando casi la misma cantidad de votos, pero ¿qué pasó con el no peronismo? Que bajo la perspectiva histórica argentina parece siempre tener más ganas de tener la razón que de ganar. Bueno, dividió o produjo una fragmentación de los apoyos en 2 ofertas casi iguales, 31 y 29, y ese 29 encima dividido en otras 2 ofertas interiores, es decir, un escenario de mucha fragmentación. Cuando uno esperaba que el proceso electoral presente una alternativa política y construya condiciones políticas para tomar decisiones, estamos viendo esto, y acá hay parte de responsabilidad de la dirigencia opositora en no haber favorecido que la escena electoral ayude a construir voluntad política en el sentido de, bueno, tomar voluntad popular y traducirla en una mayoría que facilite el proceso de toma de decisiones. Nos apareció Milei. ¿Y de dónde sale Milei? Lo decíamos, se descompusieron las 2 coaliciones, pero me interesa destacar este dato, que es que, fíjense cómo pierde caudal electoral Juntos por el Cambio en todas las provincias, salvo en Neuquén.
en donde más pierde justo son provincias en donde gana Milei. O sea, es claramente ilustrativo el gráfico en el sentido de que Milei en algún punto reemplaza a Juntos por el Cambio, sobre todo en el interior del país, en esto de representar a ese electorado como una alternativa de cambio. También pierde Juntos por el Cambio votos en todos los municipios del Gran Buenos Aires. Fue parejo el proceso de deterioro del caudal electoral de Juntos por el Cambio. Pero no solamente Milei se alimenta de Juntos por el Cambio. Este viene siendo un análisis bastante recurrente ahora, lo hemos presentado con ustedes en el webinar posterior a la PASO, que era, bueno, ¿qué pasó con Milei, por ejemplo, en el conurbano? Y tomamos este gráfico que nos muestra en el eje horizontal el promedio de nivel socioeconómico, fuimos a buscar los circuitos electorales de Gran Buenos Aires, qué promedio de nivel socioeconómico tienen esos circuitos, cuántos votos saca Milei, y aparece este gráfico, que es que lo que nos está diciendo es que a menor promedio de nivel socioeconómico del circuito, más voto para Milei. Por eso decíamos, y acá le traemos una imagen generada con inteligencia artificial, un Juan Domingo Milei, que logra transformarse en el abanderado de los humildes en el Gran Buenos Aires. Esto se ve en la mayoría de los conurbanos. Les voy a mostrar, por ejemplo, bueno, esta es la visión gráfica de la distribución del voto de Milei, y fíjense que los colores claritos aparecen en el primer cordón del Gran Buenos Aires, y en el tercer cordón aparece la zona de mayor caudal electoral de Milei. Lógicamente, esto es un comportamiento típico de un dirigente peronista, que recoge apoyos en los segmentos de menos ingresos. Ahí lo comparamos con el mapa de 2019 y fíjense que en las zonas donde al peronismo le ha ido muy bien en 2019 es precisamente las zonas donde a Milei le fue muy bien. Pero fíjense, por ejemplo, Rosario, 2019, zonas azules son zonas de triunfo del Frente de Todos, 2023, zonas de triunfo de Milei. Milei gana donde había ganado el peronismo en 2019. Y obviamente, otro aspecto conocido, la capital, la Ciudad de Buenos Aires. Zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde habitualmente gana el peronismo, el Frente de Todos, zonas donde a Milei le fue mucho mejor en la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo habíamos visto en 2021, es decir, Milei también roba votos al peronismo, llega a los segmentos de bajos ingresos, genera expectativas de soluciones económicas a esos segmentos, los más castigados, y que el oficialismo está perdiendo. ¿Qué nos está devolviendo el proceso electoral? Vuelvo de vuelta a Easton. ¿Nos está ayudando a construir voluntad política o está dispersando el poder político y complicando la situación? Bueno, también lo hemos analizado con ustedes. La traducción legislativa del resultado que nos ofrece esta escena de fragmentación. Ninguna coalición logra construir mayorías, controlar el Congreso, capacidad de tomar decisiones, y ni que hablar si estamos hablando de que el que tiene más chances de ganar es el que más débil aparece desde el punto de vista legislativo. Obviamente que esta foto, si se produjera un triunfo de Milei, pudiera reconfigurarse, fractura de los bloques, realineamiento de los bloques. Milei va a tener posibilidad por ahí de construir alguna representación mayoritaria a esta o a la que arroje el resultado de la general, pero en todo caso sí nos está advirtiendo que va a haber fragmentación horizontal del poder. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no va a ser de sintonía en un eventual nuevo ciclo a partir del 10 de diciembre, pero también fragmentación vertical del poder. Busquemos un gobernador de Milei, no lo vamos a encontrar. Si Milei gana la elección, no va a tener gobernadores. Juntos por el Cambio sí pudiera tener 10. Allí hay algunas provincias que todavía restan definir sus elecciones, pero en todo caso nos anticipa un mapa de mucha fragmentación. Ninguna fuerza política va a tener más de la mitad de las provincias, lo cual también habla de fragmentación vertical del poder. ¿Qué vemos después de la PASO? Veníamos comentando con ustedes, bueno, es una escena que nos presenta mucha probabilidad de alternancia política, la demanda de cambio era muy fuerte. Es una escena que por la distribución de los apoyos nos presenta la posibilidad de que sea una elección de segunda vuelta. Bueno, veamos qué puede pasar en función de lo que pasó, y ahí tenemos tres direcciones posibles de la escena, ¿no? Esta es una que es, bueno, de esa escena pareja, Bullrich aparece más disminuida. ¿Por qué? Bueno, porque es la que menos votos individuales sacó, la que tiene que ir a retener el voto de Larreta. El oficialismo, digamos, tiene la ventaja de que las dos alternativas se parecen bastante y son muy refractarias a lo que el electorado que orbita el oficialismo demanda. Entonces Massa puede convocar más por rechazo que por simpatía. Esa es un poco la estrategia del oficialismo. Y Milei, que bueno, sigue creciendo porque sale impulsado de la general. Esto produce, lo que ya hemos hablado con muchos de ustedes, esta cosa del medio disminuido y la tendencia centrífuga. Porque tanto a Massa como a Milei les conviene buscarse uno al otro.
Y esta es la escena de riesgo para Bullrich, ¿no? Que haya una polarización entre los dos extremos y que ello le arrastre votos del medio, que los del medio empiecen a entender, bueno, es o Milei o Massa, parecieran ser las dos opciones. El segundo escenario que planteamos es, bueno, puede ocurrir una descomposición del oficialismo. La situación económica es inexplicable desde el punto de vista de la competitividad electoral. ¿Cómo hace Massa para ser competitivo en este contexto? Bueno, una descomposición del oficialismo pudiera presentarnos una escena de balotaje opositor. Pudiera ser una alternativa. Y la otra alternativa es que el triunfo de Milei lo impulse tanto, genere realmente la presencia de un candidato que empieza a representar una opción de cambio nítida, posible, y que empieza a generar expectativa, y que las dificultades de las dos coaliciones, por haber salido derrotadas, las haga perder votos y tengamos un escenario de triunfo en primera vuelta. Cualquiera de los dos escenarios puede ser posible, vamos a asignarle probabilidad de ocurrencia después, más adelante, pero en todo caso las tres trayectorias que veíamos posibles del escenario. Vamos a mostrar algunos números con las dificultades que tenemos para tener un instrumento predictivo en las encuestas. Lo hemos hablado mucho también con ustedes. La dificultad de las bajas tasas de respuesta nos están impidiendo tener capacidad predictiva. Pero de vuelta a mostrar el rasgo estructural este de hay mucha demanda de cambio. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted votaría oficialismo oposición? Seguimos viendo esto. Este es un indicador que estuvo bastante en línea con el resultado. 29% sacó el oficialismo, 31% teníamos. Es decir, está más o menos describiendo a grosso modo el proceso electoral, independientemente de los detalles de cómo se distribuyeron los votos en la escena opositora. Pero seguimos viendo esto, acá no tenemos cambio. Volvimos a preguntar por intención de voto ya con el resultado de la PASO y ajustando la representatividad de la muestra al resultado de la PASO para tratar de entender desde ese lugar qué hace el votante, qué hace el encuestado, y nos encontramos con esto, que es la escena de 3 con el medio disminuido, ¿no? Milei creciendo, 36%, el oficialismo tratando de capitalizar esta idea de haber quedado, bueno, solo en una escena digamos, con posibilidad de capturar el voto que orbita en torno a la centroizquierda en la Argentina, en rechazo a dos opciones que son refractarias a ese electorado, y Bullrich con dificultades para consolidar el nivel de apoyo obtenido en la PASO. En el primer estudio que hicimos de nuestra encuesta mensual, Bullrich retenía menos del 50% de la reta. Tenía 21% de intención de voto. Mejoró un poco. Viene tratando de consolidar esa retención del voto de la reta, pero todavía le falta para llegar al punto de inicio que necesita para eventualmente competir y disputar un ingreso en una segunda vuelta. No estamos viendo todavía una escena de triunfo en primera vuelta de Milei. Acá vemos la migración, que es otra forma de mirar la dinámica. ¿Qué hacen los votantes que nos dijeron que votaron a ellos y qué van a hacer ahora? Alta retención de Milei. Algo se le escapa a Bullrich, pero fíjense que a Bullrich se le escapa un 15% que va a Milei. Votantes de la reta que van a Milei, votantes de Schiaretti que van a Milei. El oficialismo retiene lo propio. Esto es bastante previsible, lo preveíamos por esto de la soledad en la que está el oficialismo en esa zona del espectro, pero nos habla de la potencialidad de Milei, habiendo ganado, de generar expectativa y traccionar voto a favor. ¿Y qué estamos viendo en materia de segunda vuelta? Bueno, estos son los resultados. Milei le gana a Massa. Fíjense que a Massa le cuesta subir del 30 de la primera vuelta en una escenario de segunda vuelta. Le cuesta sumar más votos. De hecho, con Bullrich suma 36 también. Bullrich le gana a Massa. También previsible esto, obviamente. La demanda de cambio hace que cualquier dirigente opositor pueda ser competitivo frente a Massa. Y Bullrich pierde con Milei. Ahora, de ese 24,4 que dice no voy a votar, voto en blanco, y se imaginan ustedes quiénes son, efectivamente, bueno, efectivamente el 80% son votantes de Unión por la Patria. La pregunta es, ¿qué hace ese votante el 18 de noviembre a la noche? ¿No? Terminó de comer, está tomando un tecito, y mira, tengo la foto de Bullrich y Milei. ¿Lo deja Milei ganar? Bueno, ahí es donde creemos que Bullrich tiene ventaja competitiva desde el punto de vista posicional en la escena y pudiera eventualmente después construir una mayoría ganadora frente a Milei. No sé si la vamos a ver en los números hasta ese 18 de noviembre a la noche, si es que efectivamente vamos a una segunda vuelta de estas características. Bueno,
hice lo que a muchos les gusta. Bueno, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene cada escenario? Obviamente que esto es una mirada subjetiva, estoy traduciendo la mirada que nosotros tenemos sobre la escena, es muy difícil parametrizar esto, pero hice el ejercicio para que, en todo caso, quede más claro qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo que el escenario más probable de balotaje hoy es este, naturalmente, Milei-Massa. Un escenario que le asignamos mucha más probabilidad de triunfo a Milei que a Massa, por la demanda de cambio, por las circunstancias económicas, porque vemos que a Massa le cuesta sumar más votos de lo que suma en la general. Evidentemente hay una repulsión hacia el oficialismo y creo que en este escenario Milei tendría muchas más chances de ganar que Massa. La segunda opción sería un escenario de balotaje entre Milei y Burris porque se descompone el oficialismo en una profundización de la crisis económica. Y acá le asignamos más probabilidad de triunfo a Bullrich por esto que les acabo de comentar. Creemos que en última instancia ese voto de Unión por la Patria, ese voto peronista, mayoritariamente va a tener la tentación de ir a apoyar a Bullrich para evitar a Milei. A pesar de que alguno diga, no, estratégicamente me conviene que venga Milei, sería un segmento, una porción muy reducida del electorado que pueda pensar estratégicamente de esa forma. Y estamos viendo algo de probabilidad de ocurrencia de que Milei gane en primera vuelta. No está lejos, está en 36, el oficialismo está en 30, tiene dificultades en este contexto económico. ¿Por qué motivo Milei no pudiera juntar los votos que faltan? Falta mucho todavía. Se está generando una expectativa claramente de que hoy en la escena es quien mejor representa el cambio en un contexto de demanda de cambio. Independientemente de lo que Milei representa, de las dificultades que implica pensar la gobernabilidad de Milei. Y entonces, ¿hacia dónde vamos si volvemos a nuestro amigo Easton? Porque de vuelta, me parece que la simpleza del modelo de Easton nos ayuda a entender muy bien cómo observar el proceso electoral, qué cosas buscar en este proceso electoral para saber hacia dónde va la Argentina. Y si nos preguntamos qué configuración nos dejará la elección, bueno, fragmentación política, vertical y horizontal. Si lo que buscábamos era ordenar la política, que la política se ordene, que podamos tomar decisiones colectivas, bueno, estamos presentando una escena, todos, estamos configurando una escena mucho más compleja para la política. Porque, sobre todo, hemos desarrollado mucha intolerancia social al diálogo político. Si fragmentamos el poder y no dejamos dialogar, bueno, entonces la cosa se vuelve un poco más complicada y el sistema va a seguir bloqueado, va a seguir sin producir decisiones. Y de vuelta, no solo horizontal, que es el habitual que vemos de fragmentación, sino vertical también, ¿no? Provincias repartidas en muchos sentidos. Y es curioso porque si efectivamente, si ustedes hacen la cuenta, le estamos asignando más del 60% de probabilidad de triunfo a Milei, y esta es un poco la sensación que no solo vemos, sino recogemos. Ahora, frente a la dimensión de los desafíos económicos que enfrenta la Argentina, estamos eligiendo al presidente más débil de la historia política democrática argentina. Esto es lo que nos lleva a mirar con algo de pesimismo este proceso electoral. No está definido la elección, falta, no está definida, pero digamos, estamos viendo estos riesgos en el proceso de, tendremos la posibilidad de ver el 22 qué ocurre, pero en todo caso el riesgo de fragmentación política era el riesgo que no queríamos ver en un contexto donde le estamos pidiendo a la política que se ordene. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estamos tomando esta decisión, los argentinos? ¿Por qué estamos encontrando...? Y de vuelta vuelvo a esto de las crisis se explican en buena medida porque no se toman decisiones. Y hay una suerte de hartazgo de la gente, y la gente ve el botoncito. Todo nos ha pasado que frente a la computadora en un momento se nos bloquea. Empezamos a probar, controlar, no sé qué. La dejo pensar un cachito, después vuelvo, y sigue. Y en un momento nuestra tolerancia, nuestra paciencia se va acabando. Y llega un momento que no encontramos solución. Y vemos el botoncito, y el botoncito nos saca de esa situación, resuelve el bloqueo. Creo que es la mejor forma de entender este proceso, porque cuando a uno le pregunta a un votante de Milei, pero 8 senadores, 40 diputados, sindicatos, organizaciones sociales en la calle, protestando,
Y esto lo veíamos mucho en los estudios cualitativos, que huele todo por los aires. Cuando uno aprieta el botón reset, va a perder cosas y asume ese costo. Dice, bueno, ya está, pierdo, no sé, después veré. Después, cuando arranca la computadora, ves si el caché del Excel o del Word le permite recuperar algo, pero obviamente que uno está apretando un botón que sabe que va a producir una pérdida. Está incluido eso en la percepción. Y esto es lo que ha producido el cansancio. Ha sido una crisis muy larga esta, muy larga, que ha producido esto en la gente. Entonces, cuando uno ve el sistema bloqueado, aprieta el botón y lo que no se sabe es cuánto se pierde. No está definido el proceso, pero sí queríamos trasladarle, con el mejor de los optimismos, los riesgos que vemos. Los riesgos que vemos. Falta, el 22 será una instancia importante, los acompañaremos para ver, bueno, qué resolución tiene el proceso, pero en todo caso, el riesgo de que la sociedad argentina decida apretar el botón reset está. No quiero adentrarme en lo que pudiera ocurrir después, será motivo para nuestras charlas futuras de cómo puede reconstruirse el proceso político en este contexto, pero allí está el botoncito y acá estamos los argentinos un poco cansados de esta situación y en eso se entiende esa posibilidad del botón de reset. Muchas gracias.